Timbalé, salsa con toda. Muchísimas gracias, primero que todo, Jorge, por pensar en nosotros, a la casa. Esta siempre ha sido pues tu casa y quién más que la universidad también para apoyar y aportar en estos procesos de liderazgo social y de formación de públicos, de cultura. La universidad creo que hace mucho énfasis en todo esto. Últimamente también hemos venido trabajando mucho con organizaciones, viendo la institución como una organización de conocimiento, trabajando mucho con el sector externo y con el sector cultural, desde filantropía, también desde la universidad, EAFIT social, muchas áreas que vienen aportando a todos esos procesos de formación, desarrollo artístico, obviamente también, donde Jorge es muy cercano a nosotros. Entonces cuando él nos habla de este tema, le digo de una que hay que hacer, porque de verdad que hay que aportarle y apoyar todos estos procesos de liderazgo, todos estos procesos de formación, desde desarrollo artístico particularmente. También lo hacemos mucho con los estudiantes, con los empleados, con los egresados de la universidad, donde a través de muchas experiencias, desde la realización y también desde la apreciación, creemos en todos estos procesos de formación. Entonces, muchas gracias a ustedes por estar acá, muchas gracias a Timbalé también por esta idea, por este momento que le regalan también a la ciudad. Y yo sé que hoy es el inicio, pero todo este fin de semana vamos a estar en muchísimos más eventos que también auguramos y esperamos todos los éxitos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, José, muchas gracias. A la universidad aquí también, muchísimas gracias. En efecto, soy un hijo de la universidad, también de desarrollo artístico. Siempre abierto a escuchar las ideas que en ese entonces, hace como 10 años, o tal vez un poco más, 13 años, ya, mucho tiempo, de manera, venía uno con ideas como locas y al fin decían, listo, vamos a apoyarte. Y así nos apoyaron con muchas cosas en ese momento de estudiante. Hoy esas cosas locas se convierten en un foro de arte y liderazgo social, porque finalmente creemos que eso que parecía tan loco, ahora son conversaciones que son necesarias tener desde la importancia de las artes para la transformación tanto de personas como de comunidades. Y en ese sentido, por primera vez en el marco de este Timbalero Fest, que es una fiesta que hacemos desde nuestra organización, quisimos arrancar con este foro de arte y liderazgo social para seguir enriqueciendo el debate en torno a justamente la importancia de las industrias creativas y culturales para el desarrollo de las regiones. Pues finalmente me siento agradecido con todos los panelistas que ya los van a conocer. Vamos a tener grandes representantes, grandes voces de diferentes sectores, y que sea como, digamos, un primer paso, porque entendemos que todavía nos falta mucho camino para seguir trabajando o para seguir disminuyendo esas brechas que tienen sobre todo muchos países latinoamericanos, y creemos que el arte es una de esas herramientas que cada día, cada momento está supremamente demostrado. En este día creo que lo vamos a ver de muchas maneras, aporta a que esa brecha de desigualdad, de injusticia se vaya cerrando, o al menos que sea como catalizador mientras siguen pasando otras cosas a nivel sistémico. Entonces les quiero dar la bienvenida a todos los que están aquí. Deseo que se inspiren con todas las experiencias que vamos a estar contando, y lo que decía José Daniel también, que se disfruten también el Timbalero Fest, que es una fiesta también con danza, con música, que va a pasar en este fin de semana. Así que nada, bienvenidos y empecemos entonces. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con prácticas, desafíos y experiencias de proyectos artísticos con enfoque social. La idea de este espacio es conversar justamente con esos artistas, emprendedores, líderes que están desarrollando proyectos sociales desde proyectos culturales. Entonces vamos a darle la bienvenida a Estefanía Flores, que es nuestra moderadora y parte del programa Transformadores de Timbalé. Vamos a darle la bienvenida a Germán, que es director artístico aquí en la Universidad de AFIT, nuestro director de la Organización Cultural Timbalé, y la directora de la Fundación Amadeus, Daniela Ocampo. Hola, buenos días a todos. Estoy muy orgullosa de estar en este espacio compartiendo con ustedes, con la asistencia de cada uno de los asistentes y los panelistas aquí presentes, para compartir experiencias
y un conocimiento que es muy valioso, que nos va a ayudar también a enriquecernos como personas y como sociedad. En la dinámica de las prácticas, los desafíos y las experiencias de los proyectos artísticos que tienen un enfoque en el campo social, vamos a iniciar entonces a presentar a cada uno de los panelistas su trayectoria, una pequeña síntesis de lo que es cada uno de todo ese bagaje que tienen a nivel artístico, profesional y personal. Y contamos con la presencia de Juan Jorge Cuesta, quien es el fundador y CEO de la Organización Cultural Timbalé. Es un músico que es egresado del conversatorio de la Universidad de AFIT, ha sido panelista y conferencista en eventos internacionales, promoviendo la industria creativa como motor de impacto y transformación social. Es parte de la corte de 2021 de Fellows de Acumen, que cultiva agentes de cambio social comprometidos con la lucha contra la desigualdad y la injusticia social, y participa del Global Leaders Program, donde obtuvo el primer lugar como reto de emprendimiento. Le damos un aplauso. También contamos con la presencia de Germán Gallego, quien es director del grupo de danza contemporánea Atempo de la Universidad EAFIT, es licenciado en danza de la Universidad de Antioquia, docente en la Universidad de Antioquia, del cual es egresado, y es fundador de la compañía de danza Existir, la cual es a su vez en la cual ha sido galardonado con estímulos de la creación del municipio de Medellín y el Ministerio de Cultura. En su carrera ha sido acompañado con interrogantes sobre el gesto cotidiano como recurso coreográfico y la escucha corporal como soporte de la práctica y la formación del baile. Y Daniela Ocampo, le damos un aplauso a Germán Gallego. Daniela Ocampo es directora cultural de Amadeus, una organización que es dedicada a la formación humana por medio de la música, es comunicadora, apasionada por la música, el emprendimiento social, la gestión cultural y la educación. Su propósito de vida ha sido lograr que más niños y jóvenes tengan la oportunidad de cultivar sus habilidades de liderazgo, la creatividad humana, social y artística, sin importar los paradigmas de pobreza que los rodean, para inspirar a las nuevas generaciones y construir caminos de progreso en sus comunidades. Ha desarrollado programas didácticos y experiencias de conexión musical con la Orquesta Filarmónica de Medellín. Es Fellow de Acumen, oportunidad que le ha permitido fortalecer sus competencias de liderazgo e imaginación moral para generar cambios sistémicos en las comunidades. Bueno, vamos a iniciar entonces, les quiero contar que vamos a iniciar entonces con una pregunta que va a ser dirigida para todos. La idea es que cada uno tenga un tiempo prudente de 4 minutos en esa respuesta, para que se dé como esa retroalimentación también, y ya pasamos como a lo que son las preguntas a cada uno. Al finalizar vamos a recibir las preguntas de cada uno de los asistentes, y bueno, podemos entonces iniciar con la primera pregunta, que puede ser para Juan Jorge. Juan Jorge, me gustaría que nos contaras qué habilidades personales, técnicas y sociales han sido indispensables para crear y desarrollar cada uno de sus proyectos artísticos, y cuál de ellas ha supuesto un reto particular. Bueno, muchas gracias, Estefanía. Bueno, aquí yo creo que siempre me ha parecido muy importante a la hora de desarrollar cualquier proyecto, finalmente hacer una revisión hacia adentro todo el tiempo de lo que está pasando, una autoobservación, y también en esa autoobservación un descubrimiento de sus propios talentos. Para mí es una primera habilidad importante, saber qué tenemos desde adentro, porque una vez empezamos como a conocernos, porque definitivamente no tenemos todos los talentos del mundo, empezamos a identificar qué desde ahí, desde adentro, yo puedo usar para potenciarlo. Entonces lo primero, a mí me parece que es una habilidad para preguntarse, para reflexionar, para profundizar, para hacerse preguntas, y a través de esas reflexiones generar articulaciones, que me parece la segunda herramienta importante. Esas articulaciones se reflejan de muchas maneras, eso que llamamos escucha, empatía, trabajar con el otro, me parece una segunda habilidad. Cuando uno desarrolla proyectos con comunidades, cada vez que uno va a hacer ese tipo de trabajos, finalmente se encuentra unas historias
completamente diferentes, así uno tenga muchísimos años de experiencia trabajando en comunidades, cada historia, cada espacio termina teniendo retos diferentes. Entonces, así uno haya descubierto sus propios talentos, así uno haya escuchado cantidad de historias diferentes, uno tiene que tener esa habilidad de cómo llegar al espacio y decir, no sé absolutamente nada, tengo que llegar a escuchar, y a través de esa escucha se empieza a generar una confianza, que es la tercera cosa que me parece importantísima. En esa generación de confianza, cuando creamos un espacio donde se confía, donde se trabaja desde adentro, desde la honestidad, finalmente se van generando vínculos, lazos que permiten tener otro tipo de conversaciones, y a través de esas conversaciones se empieza a trabajar con el otro, que es muy importante a la hora del desarrollo de proyectos tanto comunitarios como también, como en este caso, que tenemos la posibilidad de trabajar articulados con otras voces que me imagino que también tendrán como ese trabajo de autorreflexión y generación de confianza. Entonces creo que esas tres cosas son muy importantes, ¿no? Bueno, muchas gracias. Entonces, Daniela, cuéntanos tú, dentro de esas habilidades, si de pronto también consideras o tienes como esa experiencia con aquello que escuchaste de Juan Jorge. ¿Qué es eso que quisieras contarnos desde tu experiencia frente a esta pregunta? Gracias, Estefanía y Juan. Pues precisamente me parece importante rescatar lo que dice Juan sobre el aprendizaje, estar abiertos a aprender, y desde mi experiencia ese ha sido, digamos, el activo más importante. Tal vez uno estudia algunos programas que te llenan de herramientas técnicas, tal vez tienes la oportunidad de estar como hoy en un foro, tener la posibilidad de hacer cursos, pero luego cuando estás en el territorio y cambias de un territorio a otro y tienes la oportunidad de hacer proyectos, lo más importante es estar dispuesto a aprender. Estar dispuesto a aprender no solamente de la persona que viene a enseñarte algo porque tiene un estudio o algo que te puede brindar, sino también del estudiante, de la persona de la comunidad. Estar abierto siempre al aprendizaje, uno nunca deja de aprender. Y desde mi experiencia personal, cuando empecé hace mucho tiempo en Amadeus, que seguramente ahorita podremos hablar un poquito de eso, desde el principio yo dije, yo creo que lo mejor que me puede pasar es aprender a ser todera, aprender a hacer de todo y aprender a lo más mínimo que se necesita en mi organización para que todo funcione y escalar en ese aprendizaje. Y yo creo que una de las cosas que más agradezco de mi trabajo y de la experiencia que he tenido es poder ser todera, o sea, conocer todo lo que se necesita en mi organización para que funcione, y luego, en la medida en la que se van construyendo ese proyecto, que no es fácil, aliarse y encontrar a las mejores personas para asumir esos retos. Y ese es otro aprendizaje, no solamente aprender, ser todero, sino también encontrar a los mejores y uno saber que uno poco a poco se va especializando en una área, como dice Juan Jorge, y se va especializando en un área, pero luego vas encontrando esas personas que te pueden ayudar a llevar esos otros procesos. Entonces yo creo que esa es como una experiencia bonita. Bueno, hemos escuchado lo que es el autoconocimiento personal, la empatía, la escucha, la capacidad de articular, crear equipos, de conectar con oportunidades, y además de tener esa apertura al cambio, a la evolución. ¿Qué nos quisieras contar, Germán, frente a esa experiencia tuya? ¿Cómo enriqueces cada una de las experiencias que has escuchado hasta ahora? ¿De qué manera nos quieres a nosotros contar esas habilidades, esas técnicas que has tenido tanto en tu experiencia personal como profesional? Bueno, lo primero para mí es como recordar siempre que la técnica es una manera de hacer, ¿cierto? Cada uno tiene una técnica de amarrarse los zapatos, porque todos los días se amarran los zapatos de una manera particular y aprendes esas maneras de hacer. Dentro de los procesos que me vinculan a mí desde la pedagogía y desde la creación, en el ámbito de lo artístico, creo que el reto más grande fue aprender a reconocer que la técnica no era una finalidad, ¿cierto? Que dentro de los proyectos artísticos casi que la pregunta esencial es ¿qué es el arte? ¿Sí? Y que ese arte nos vincula a la sensación de ser humanos, y que en ese orden de ideas, pues, arte es aquello que hace el artista. En este marco conceptual, cierto, breve,
la técnica no es una finalidad, sino una herramienta para permitir la vinculación entre los sujetos. No deja de llamar la atención que solemos asociar los procesos artísticos a la idea de bienestar. Nada más en este ámbito en el que nos cobija el día de hoy la universidad, el desarrollo artístico pertenece a la dependencia de bienestar universitario. Entonces, recordar permanentemente que la pretensión, ¿cierto?, no es técnica, no es estética ni siquiera, porque nos lleva al terreno de la subjetividad, del placer, de lo bello, ¿cierto?, sino cómo tejemos desde lo humano con lo humano, ¿sí? Y eso nos rescata esa idea de sociedad, de cómo nos tejemos desde la escucha, cómo nos tejemos desde el aprendizaje, cómo nos tejemos desde las preguntas que nos hacemos, ¿cierto? Porque inclusive cuando simplemente pertenezco a un grupo, ¿cierto?, un grupo de danza, un grupo folclórico, un grupo musical, ¿cierto?, el arte en tiendas, entre comillas, como finalidad estética, como finalidad técnica, es solamente una herramienta para este encuentro que hacemos, ¿cierto? Cuando me siento al lado de Julanito a escuchar cómo toca él el tambor y yo quiero acompañarlo con la guitarra, ¿cierto? Siempre va a ser una posibilidad de establecer nuevos vínculos. Entonces creo que para mí el reto fundamental ha sido recordar, tanto en el aula de clase como en el aula de creación, como en el momento de aplicar a una convocatoria, que no es una pretensión estética o técnica lo que queremos compartir, ¿cierto? Lo que se comparten son esos tipos de preguntas, ¿cierto? La pregunta que yo me hago por lo que siento, la pregunta que yo me hago por mi ser humano y cómo ese ser humano se comunica o interrelaciona con otros seres humanos. Germán, y en esa experiencia que tú, digamos, en la que participas y también creas y construyes cada día, ¿qué nos puedes contar frente a eso? Puede ser puntual o no, que lleve a las personas con las que tú vives esa experiencia desde ese liderazgo. ¿Qué es eso que tú crees que ellos se quedan para inspirarse a hacer cosas como tú o mejores, o que empiecen a tener ese primer camino desde esa oportunidad que nos brinda el arte? ¿Qué es eso que tú dices, esto los puede llevar, digamos, a inspirarse, y cómo puede ser eso? Bueno, partiendo entonces de la idea que arte es aquello que hace el artista, ¿cierto? De Duchamp acá, que puso ese orinal en una pared en un museo, digo, esto es arte porque a mí me da la gana de ponerlo allí porque yo soy artista. La posibilidad de encontrarnos, ¿cierto?, en el aula de clase o en el ambiente creativo, siempre nos va a suponer la pregunta por cómo estoy, ¿cierto? Porque si arte es lo que yo hago como ser humano, ¿cierto? Y el ser humano, por esencia, sería básicamente un mamífero que depende del lecho materno para la subsistencia y poder enfrentarse al mundo. Nos tenemos, somos en tanto nos tenemos, ¿cierto? O sea, la supervivencia de la especie humana es en tanto nos cuidamos los unos a los otros, algo que solemos olvidar fácilmente. Entonces, en ese orden de la vinculación de lo que hablaba ahorita, la pregunta constante en el ámbito de clase, en el ámbito creativo, es ¿cómo estamos? ¿Cierto? Porque si yo voy a generar una vinculación con el otro, la primera vinculación que debo generar es conmigo mismo. Entonces surge la primera pregunta y es, ¿yo cómo estoy? ¿Estoy bien? Y si no estoy bien, ¿por qué no estoy bien? ¿O qué es estar bien? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, en el proceso de Atempo como grupo universitario, los procesos creativos, inclusive la misma formación técnica, es como, ¿qué necesitamos hoy? ¿Cierto? O sea, hoy necesitamos aprender a estirar la pierna, hoy necesitamos escuchar la historia de la que peleó con el novio ayer, y desde ahí podemos empezar a hacer un recurso expresivo y generar una condición técnica, e incluso de allí producir, ¿cierto?, una sensibilidad artística que uno pueda compartir hacia los otros. En ese orden de ideas, siento que lo que más inspira, por ejemplo, ¿cierto?, a los nuevos allegados al grupo, ¿cierto?, es esa sensación de bienestar, ¿cierto?, esa posibilidad de vincular, porque nosotros ni siquiera como grupo pues nos
caracterizamos por una pretensión técnica, ¿cierto? No llevamos al escenario cosas grandilocuentes, pero sí llevamos al escenario las preguntas que los chicos se hacen, ¿sí? Y cuando uno comprende eso, que el arte no quiere deslumbrar al otro, sino que el arte parte, como diría Hani Oso, de esa pregunta esencial. No entendemos por qué estamos acá, pero el arte nos ayuda a recobrar un poco la belleza de la existencia per se. Es bello que los participantes que llegan, por ejemplo, al Grupo A Tempo, nunca llegan por una convocatoria, llegan porque les interesa, porque tocan la puerta y dicen, ay, yo quiero hacer parte de eso. Entonces, la pregunta específica es, ¿cómo inspiramos? Y yo creo que inspiramos a partir de la honestidad de ser humanos, ¿cierto? No de tener una pretensión estética, ni de brillar, es como, me parece, aquí lo que nosotros hacemos es ser nosotros. Y creo que de esa manera inspiramos a que otros quieran ser ellos mismos. Bueno, qué gran aporte nos regala Germán. En este momento se vuelve una reflexión también escuchar cada una de esas experiencias y también como concepciones que él tiene frente a eso que vive cada día con sus alumnos, con todos los que participan de ese momento, y es algo como que también podemos ver en esa construcción social y en esa participación como ciudadanos, pero también hay una cuestión de hablar, digamos, de desafíos que se presentan y que pueden, digamos, llevar a un constante descubrimiento, cambio, evolución. Y hay algo que podemos encontrar en esos espacios que pueden ser estereotipos. Quisiera saber entonces, Daniela, si tú te has tenido que ver enfrentada a algún estereotipo social que sea necesario derrumbar en tu gestión profesional, en ese desarrollo de proyectos que llevas a cabo, y cuáles han sido esos estereotipos, si así lo quisieras llamar. Por supuesto que sí, empezando por el simple hecho de ser mujer, que ahora pues gracias a muchas cosas que han estado pasando, pues poco a poco tenemos más lugar. Sin embargo, no ha sido fácil ser una mujer joven que no se pone tacones y que quiere cambiar el mundo y proponer proyectos y llegar a algunas instituciones de tenis y que de pronto te digan no, y que no parezca la edad que dice tener. Y tener de pronto como ese choque en el que tú sientes la necesidad de demostrar que estás preparada para lo que estás presentando y que tienes un proyecto que vale la pena. Entonces digamos que ese es como el primer reto que con el que a veces pues me enfrento. Al principio de mi vida profesional fue muy duro porque por supuesto eso te hiere en la confianza, pero luego te vas volviendo como una maestra en esas estrategias de tratar de enamorar al otro, sea hombres o mujeres, de lo que estás haciendo. Y pues siempre te vas a encontrar este tipo de personas en el trabajo. En algunas ocasiones sí tengo mis herramientas como para permitir que el proyecto continúe, porque sé que hay personas que de pronto le creen más a los hombres mayores con canas que hablan de un tema social que de pronto a una mujer que no parece la edad que tenga como para hablar de conocimiento de causa. Pero digamos que eso en este momento he aprendido a superarlo y no permitir que eso pues afecte el objetivo que estoy buscando de generar impacto en mi comunidad. Y algo que quisiera contarles es que precisamente esa confianza que tengo ahora, que me permite mirar más allá del reto que tengo y que muy seguramente no puedo resolver en ese momento, porque pues es más como la intención que tiene esa persona de tener esa barrera, y pues yo constantemente me trabajo internamente para no permitir que esa barrera me limite a mí. Y es que yo en mi momento pues de crecimiento de mi infancia fui beneficiada por Amadeus, en mi organización. Nosotros somos una organización que ya lleva más de 34 años acá en el Valle de Aburrá. Fue creada por mi papá, Juan Guillermo Campo, y desde chiquita yo pues no tuve otra opción que ser parte de Amadeus. Y nunca fui destacada en la música, eso es importante. Yo nunca fui destacada en la música, pero me encantaba estar en el programa.
y estaban las orquestas, estaban los coros. No era una niña que tuviera retos de pobreza, de supervivencia biológica, digámoslo así, o social, pero para mí siempre fue muy duro ser niña y crecer siendo niña, y tuve muchas dificultades en mi fortalecimiento de la autoestima. Y esto es un reto que lo tiene cualquier niño en el mundo, sea pobre, sea rico, sea clase media alta, cualquier tipo de estratificación social. Y para mí, digamos que ese fue un primer reto, lo que decía Germán, encontrar yo por qué estoy acá, por qué soy diferente, por qué me siento diferente, y qué puedo hacer con todo esto para ayudar a otros niños a salir adelante. Y en ese proceso de yo ingresar a Amadeus, por ejemplo, y que fuera una organización con muchos niños que estaban todos enfrentando este mismo reto, encontré un grupo con el que pude crecer y fortalecer mi confianza interior y fortalecer mi voz auténtica, esa voz que solamente tiene Daniela, que solamente tiene Germán, que solamente tiene Juan Jorge o Estefanía, y cómo después descubrir en colectivo cómo lo podemos poner al servicio de los demás. Entonces, para resumirte, tal vez esos grandes, digamos, estereotipos puede ser llegar a ser una mujer adulta con ganas de cambiar muchos paradigmas, pero hasta ahora, digamos, eso no me ha limitado, afortunadamente, gracias también al equipo y la confianza que tengo en el equipo, pero también el hecho de ser una niña, porque a veces a los niños los demeritamos por ser niños, y por tener, creemos que por ser niños no tienen la capacidad de generar acciones o generar cambios, aún más siendo niños pobres, ¿cierto? Entonces yo creo que en mi historia puedo reflejar esas dos lucecitas en esos momentos. Y realmente cuando esa experiencia artística tiene está sumergida por ese impacto social, es lo que refleja cada una de esas experiencias y nos lleva también a entender que somos en esencia algo, pero también estamos en esa construcción, y mucho de lo que vemos en el otro es algo que de pronto también nos identifica, pero que también nos lleva a preguntarnos y a querer saber más, o a querer también ir en busca de eso que es el otro, de esa otra experiencia que nunca va a ser igualitaria, siempre va a haber algo diferente, como lo decía Daniela, siempre va a haber una esencia, algo que es particular y que enriquece cada uno de esos componentes de un colectivo. En esa misma dinámica, quisiera saber, Juan Jorge, teniendo en cuenta que la experiencia que ustedes han forjado a lo largo del tiempo como una organización artística y cultural, en esa labor de impactar en el desarrollo y transformación social, usando como herramienta el arte, tú, digamos, ¿qué nos podrías decir frente a cómo trabajan cada día para vencer la incertidumbre que genera emprender en lo social, en lo artístico? ¿Cómo hacen para que su equipo de trabajo tenga ese espíritu emprendedor, para que cada día como que forjen y se identifiquen y sigan como con esa misma intención y convicción? Sí, qué buena pregunta. Antes quiero decir que yo también fui de Amadeus, fui parte de Amadeus hace, ¿cuánto? 10 años más o menos. Entonces sentí lo que significa estar en Amadeus, y tiene también mucha conexión con lo que hacemos en Timbalé, y lo voy a relacionar también con esta pregunta, ¿no? Porque en efecto, conectando un poquito aquí con el tema de los estereotipos, todavía el tema de lo artístico para la transformación todavía es un concepto que pues hay mucho por desarrollar, y de cierta manera aún no se le ve la importancia o no tiene la importancia que merece, digamos, según lo que se puede lograr a través de las herramientas artísticas. Entonces eso hace que para las industrias creativas y culturales, para organizaciones como la nuestra, o la mía en mi caso, sea incluso más retador el tema de que sea sostenible en el mediano, en el largo plazo, conseguir recursos. Adicional a eso, un poco trabajar con poblaciones que también están limitadas en ciertas cosas. Pues todo el tiempo nos estamos viendo como en ese reto de pensar cómo nos desarrollamos, cómo nos sostenemos, cómo lo hacemos, ¿no? Y ahí es muy importante
entender o digamos trabajar con el propósito, es decir, llevar a la gente, a los que están acompañándonos. Bueno, de ahí han pasado muchas cosas, ¿no? Han llegado chicos que dentro de esas creencias o dentro de esas propias historias que vivieron en sus entornos familiares y comunitarios, pues son chicos con mucha violencia adentro, y que de alguna manera al tocarse con el otro, al tocar con el otro, lo hacen de manera violenta, a veces física, a veces verbal, a veces emocional, a veces de muchas formas, pero justamente cuando se ve que realmente el resultado de esa violencia es una propia historia construida en esos entornos que él vivió, y al verse abrazado nuevamente por alguien que le dice, oye, esa es tu historia de vida, pero puede ser diferente, ¿cierto? ¿Qué tal si cambiamos esa violencia, esa agresividad por un paso de salsa? ¿Por qué no vienes y bailas con el otro? A ver qué pasa. Entonces eso genera inmediatamente una pregunta y bueno, me están escuchando, me están entendiendo, y esa misma sensación de que se está escuchando, de que se está entendiendo, invita a la persona a escuchar al otro. Y este caso no solo es con violencia, también pasa con situaciones de suicidio también, personas con, digamos, emocionalidades alteradas de alguna manera y que no ven otra solución que desconectarse del mundo. Entonces eso es justamente otra cosa que se obtiene de estos espacios, ¿no? Al ser seres sociales necesitamos redes, necesitamos tejidos, necesitamos una cuerdita que nos vaya conectando con una u otra cosa, para que cuando una cuerdita se rompa por acá, pues tengo las otras 4. Y si la persona tiene la creencia de que porque para mí sigue siendo a veces creencias, y esa es una conversación mía, tiene la creencia de que a veces se queda sin cuerdas, nada lo ataja al mundo, se cree que está completamente solo, y ahí es donde empiezan otro tipo de situaciones más dramáticas, digamos, de alguna manera, o dramáticas para mí. Entonces, claro, ese verse conectado a través de todos estos procesos con otras historias es lo que permite, por supuesto, generar otras reflexiones, y a través de esas otras reflexiones otros nuevos propósitos, otras nuevas historias, y finalmente un trabajo que inspire a proyectarse a mucho más allá. Listo, muchas gracias. En esa misma dinámica pienso también en que ese enfoque social facilita mucho que no nos veamos como seres competitivos, sino como seres que estamos, o sea, que somos unidad, que somos en parte de un mismo mundo y en el que tenemos que crear una sinergia de alguna otra forma con esas cosas que nos identifican pero que también nos diferencian, ¿cierto? Y siento que en esas experiencias el hecho de aprender a convivir, aprender a compartir es algo que nos puede, pues que nos puede llevar experiencias como las que se viven en cada una de las organizaciones aquí presentes, y creo que es una de las mejores enseñanzas que le transmiten a todas las comunidades, el saber que podemos replantearnos y reconstruirnos, que muchas de las cosas que venimos pensando, que vivimos, no tienen que ser estáticas, que hay muchas cosas, que somos seres cambiantes, que somos flexibles, que tenemos la capacidad de volver, así como volvemos a empezar, podemos volver a, digamos, darle una nueva perspectiva a las situaciones, también a tener un enfoque distinto de eso que observamos, quizás porque creímos que esa era la realidad que nos tocó, pero no, nos lleva a pensarnos que hay muchas maneras de ser mejores, de estar bien, de sentirnos y estimular lo que a la final es una química en el cuerpo, en el cerebro, que nos lleva también a tomar acción, a querer más, a conectarnos con esa historia y ese linaje que también nos trae a estar aquí. Y en esa misma dinámica yo quiero saber, Germán, tú dentro de tu experiencia con los equipos o los grupos que has formado, con los que has participado, ¿tú cómo te visualizas, digamos, en esa intención de llegar a gran escala, de aprovechar la diversidad y las oportunidades que se pueden presentar a futuro para potenciar ese propósito que tú tienes? ¿Has pensado si es posible trabajar con otra organización cultural o artística
¿Y qué tipo de estrategias implementarías para potenciar ese propósito? Si consideras que es un desafío principal en ese desarrollo de proyectos conjuntos, ¿hay algo que nos quieras compartir con respecto a esta pregunta? Bueno, la respuesta concreta es diálogo. Es particular porque yo por lo general no es como que piense trabajar en otros proyectos, pero la gente me llama y como que los proyectos me buscan, ¿cierto? No es como que yo esté por ahí buscando estar en otros proyectos. Y cuando otros proyectos me buscan, y a veces los proyectos pueden ser muy simples, a veces los proyectos pueden ser muy simples. Ayer estaba en un ensayo de una obra de circo que presenta al mediodía, no estar en el almuerzo, y se me acerca una mujer mayor, entre unos 60 y 70 años, y me dice, y en últimas, ¿usted qué es lo que hace? Y yo soy docente de danza contemporánea, yo quiero hacer danza contemporánea. Pues claro, la danza contemporánea que tiene que ser un poquito esquiva en la forma de hacer, en la música, en la forma de comportarse con el cuerpo, y en las preguntas que se hace la danza contemporánea a nivel de placer estético, digamos. Me dice, bueno, ¿qué le digo yo a una mujer de 70 años que quiere bailar danza contemporánea? Sí, claro, ¿cuándo quieres? Pero es que me gustaría que fuera en el grupo de las mujeres de saber, que trabajamos en el centro, que nos podrías dar clases. Y yo, sí, claro. Y la pregunta entonces es, ¿qué clases les doy? ¿Cierto? Cuando a veces asumimos que la danza contemporánea es revolcarse en el piso y dañarse las rodillas y diálogo, ¿cierto? No llegar desde la imposición de mi saber y de lo que yo creo que puedo hacer y de lo que yo desearía o de mis necesidades particulares, sino escuchar el otro. En este caso, escuchar la comunidad o escuchar la particularidad, ¿cierto? ¿Cuál es la inquietud del otro? Hablábamos previamente de cómo vincularse y que esa vinculación con el otro se da solamente cuando yo hago una vinculación propia, ¿cierto? Cuando me pregunto a mí mismo cómo estoy, cuando me pregunto a mí mismo cómo deseo hacer o qué me motiva al hacer. Y cuando yo me permito esa escucha interna, es mucho más fácil escuchar al otro. Entonces, no desde la imposición, sino desde el diálogo que me permite, como mencionaban ahorita, cambiar el paradigma. Si la técnica es una manera de hacer, el paradigma es una manera de pensar, pero no es una regla fija. Entonces, abrirse a desestructurar mis propios paradigmas para entrar en el diálogo con el otro y crear paradigmas conjuntos, ¿cierto?, permite trascender las barreras para llegar a otros propósitos. Es gracioso que yo no estoy aquí porque tenga ninguna vinculación con Amadeus, pero pasé por Amadeus en algún momento, y estando en la red de danza, en la red de música, recuerdo mucho una reunión con tu papá en la que él comentaba algo que me parecía bellísimo y decía, bueno, estos niños en las orquestas le han ido a tocar al Papa, han viajado por Europa, han estado en Estados Unidos y se comportan como una orquesta de altos estándares. Y él decía, eso es así porque ellos no sabían que eso era imposible, porque era otro paradigma, porque los paradigmas están ahí, de alguna manera son para quebrarse y para crear otros paradigmas. Y creo que la única manera de crear un paradigma que sea valioso para una vinculación con una comunidad es escuchando a la comunidad. Y la comunidad puede ser un barrio, ¿cierto? O en mi caso es un grupo de danza contemporánea universitario de un montón de chicos que vienen de carreras diferentes, pero que necesitan a veces simplemente desahogarse porque no soportan la presión estudiantil. Porque, curioso, aprender que es algo tan maravilloso se volvió una carga pesada para nosotros como sociedad. Qué pereza estudiar. O va a empezar el lunes, cuando el conocimiento debería ser algo que me diera como, quiero ya, quiero más, quiero. Entonces nos vinculamos en el salón de clase diciéndonos qué necesita el grupo hoy, ¿cierto? Y si voy a un nuevo proyecto, supongamos que vaya a dar clase a este grupo de señoras, la pregunta sería como, ¿ustedes qué necesitan hoy? ¿Cierto? Y empezar a tratar de ahí un paradigma que sería un paradigma de cuerpo, sería un nuevo paradigma de movimiento, sería un nuevo paradigma de placer estético, porque no es lo que Germán quiera hacer con este grupo de señoras para bailar, sino lo que este grupo de seres humanos necesita, puede y llega a vincularse con la danza como una herramienta, de nuevo, no como una pretensión técnica o no como una pretensión estética, ¿sí? Son esos tejidos
a los que nos lleva el arte. Son esas cuerditas de las que habla Juan Jorge, de ver cómo más allá de la presentación es en el camerino donde nos damos cuenta que la obra de arte sirvió para algo, cómo nos sentimos después de la función. Oh, es más valioso, ¿cierto? Y si desde allí aquella persona que experimentó la pieza de arte en el escenario recibió algo, es probablemente porque nos hicimos esa pregunta antes, porque nos la contestamos también en el hacer artístico, y comprendemos que el arte renueva en tanto me cambia a mí. Hola. En eso que tú hablas, pienso también que una de las competencias que se pueden ver en esa experiencia artística es también esa capacidad de adaptación. Pienso que puede ser algo también simbiótico y que nos lleva también a pensarnos que no somos seres mecánicos, que hay muchas cosas que podemos hacer desde ese sentido, porque hay muchas cosas que aprendemos, sí, y de pronto ya tenemos algo mecanizado, pero que entonces nos saca de ese cuadro en el que a veces nos encerramos porque nos vemos muy didácticos y siempre es como que yo sé esto, yo sé lo otro, pero usted qué siente, usted qué piensa, qué quiere cambiar, con qué no está de acuerdo, qué hay más allá de eso que sabe, que aprendió, en lo que se preparó. Pero hay otra preparación que yo siento que las organizaciones con ese enfoque social que tienen como herramienta el arte nos lleva a preguntarnos en esa búsqueda que quizás de pronto nos hacemos, pero que muchas veces nos limitamos por un contexto familiar, un contexto académico, hasta un contexto social, y eso es lo que precisamente estamos haciendo hoy acá para ampliar esa mirada y darle una nueva perspectiva, o por lo menos fortalecer esa perspectiva que necesitamos como sociedad para continuar en esa construcción social y en ese beneficio que más allá de propio, o sea, inicialmente nosotros debemos pensarnos en sí mismos, pero más allá de propio termina siendo colectivo, y eso es como lo más importante. Daniela, teniendo en cuenta esa experiencia que nos cuenta Germán, de la adaptabilidad, de esas preguntas que nos hacemos, ustedes como organización, ¿qué desafíos nos quisieran contar? Pueden ser puntuales frente a eso que les llega a pasar en campo cuando ustedes eligen impactar esa comunidad de niños, niñas, jóvenes. ¿Hay algo que nos quieras contar dentro de esa experiencia? ¿Consideras que es un desafío? Sí, por supuesto que sí. Y les quiero hacer como rápidamente un paneo muy general de ese Amadeus del que está hablando Germán y Juan Jorge, del que les hablé ahorita, y es ese Amadeus de esos cimientos gigantes, que gracias a esos cimientos es que ahora esa organización existe. Y es que precisamente Amadeus se ha adaptado en el tiempo. Al crear la red de escuelas de música había una realidad muy distinta en esa Medellín de los años 90, cuando se creó la red en los diferentes barrios, 26 barrios de la ciudad. La realidad social, económica y cultural del país era distinta. De hecho, se conoce esa gran revolución, yo la llamo la revolución de los violines, porque realmente fue una revolución. La música no era como lo que hoy se conoce como la democratización de la música, que ya es una frase que uno escucha constantemente. Realmente para ese momento era una locura, y había, de hecho, para los que sea difícil pensarlo, imaginarlo, había de hecho detractores de esa intención de democratizar la música en los años 90. Es increíble. Si yo les dijera hoy que eso está pasando, ninguno de ustedes me cree, porque para nosotros hoy en Medellín y en el Valle de Aburrá es normal ver a un chico con un violín que viene de Aranjuez y que está tocando en el Metropolitano, y como ellos vas a ver cientos y miles en el metro, en los buses, caminando. Pero hace 26 años eso era impensable y había detractores de esa idea. Entonces la primera misión que tuvo que hacer Amadeus fue tratar de combatir ese paradigma donde la pobreza era un limitante para uno poder disfrutar de sus derechos culturales. Entonces los derechos culturales y ciertos tipos de derechos culturales y en ciertos tipos de géneros era algo que solo podía aprovechar y disfrutar cierto tipo de clase social en esta ciudad y en el país. Ahora la realidad cambió.
Y ahora nosotros en lo que estamos enfrentando desde Amadeus, porque esto es algo que siempre se va a dar, Amadeus es una causa, Amadeus no es una organización. Por supuesto que lo es porque tiene una figura jurídica, este tipo de cosas que son necesarias para subsistir, pero Amadeus, más allá de ser una organización, es una causa que nosotros queremos que continúe en el tiempo. Y sabemos que las realidades que enfrentamos hace 26 años van a ser distintas a las que vamos a enfrentar, aun cuando ya no estemos nosotros en 30, 40 años. Y lo que hemos querido hacer siempre es tener muy claro la realidad de los territorios a los que llegamos, porque son muy diversos, y tener muy claro Amadeus desde sus fortalezas qué puede contribuir, así sea desde una fortaleza, a contribuir a una problemática social. Desde la experiencia con la red de escuelas de música encontramos esencialmente que Amadeus tenía que ser sí o sí una organización social por encima de ser una organización cultural. La cultura era ese resultado y la música la excusa. Y en esa época no estaba tan claro, lo hemos venido esclareciendo en el transcurso de los años, y ahorita en el Amadeus del 2022 los retos son distintos, los territorios son distintos, el abordaje de lo social es distinto, porque los retos han cambiado, las comunidades han cambiado. Y hay algo muy bonito, y voy a conectarlo con la pregunta que hiciste ahorita, y es que el sector cultural cada vez de Medellín, que antes era muy mezquino, antes era muy de yo soy el mejor y yo quiero hacerlo solo, ha venido cambiando y se está gestionando mucho más esa necesidad de colaborar, de que si a ti te va bien, a mí también. Yo quiero que a ti te vaya bien, porque si eso pasa, vamos a crecer juntos. Hay muchos retos, hay muchas cosas que cambiar, pero es una situación distinta. Y con base en eso, en ese panorama en el que estamos ahora trabajando, Amadeus se ha tomado la oportunidad y el privilegio de indagar cada vez más en esa causa social profunda, donde con esa fortaleza que tenemos podemos contribuir muy bien. Y para finalizar, contarte que nosotros, por ejemplo, en este momento no tenemos ya la red de escuelas de música administrada por la Universidad de Antioquia, y es un programa que sigue impactando. Han pasado al año de hoy, si no estoy mal, más de 35.000 niños y jóvenes en la historia. Esto es un programa que, si persiste, va a seguir impactando en la historia por muchos años. Es algo hermoso. Y ahora nosotros, que estamos dedicados ya no con recursos públicos o recursos del gobierno, sino recursos privados, a generar programas, no solamente escuelas de música, sino otros procesos sociales, nos hemos dado cuenta de la necesidad de hacer un programa prácticamente tailor-made, hecho a la medida para cada territorio. Y les voy a poner un ejemplo. Estamos muy activos hoy en el municipio de Bello. No sé si aquí hay personas que vivan o hayan nacido en Bello, o hay personas que visiten este municipio. Es un municipio muy difícil, un municipio muy fuerte. No hay orden, no hay ley. O bueno, sí hay ley, pero no, digamos, una ley positiva. Y pues nosotros somos medio locos y nos dio por hacer escuelas de música allá, porque es lo que sabemos hacer. Y tenemos una escuela de música en una vereda que se llama Tierra Adentro, muy adentro en Bello, es muy lejitos. Tenemos una en la Escuela de Trabajo San José, trabajamos con población de jóvenes infractores que hacen parte del sistema de responsabilidad social para adolescentes. Y recientemente, a tan solo 10 minutos de la escuela en la vereda Tierra Adentro, abrimos una escuela de música en el barrio Pacheli, tal vez el barrio más peligroso, no solamente de Colombia, de Latinoamérica. Es un barrio muy difícil, cuyo nombre pues es por la banda Pacheli, y allá nos dio por abrir una escuela de música. Pues ¿cómo les parece que entre escuela y escuela de la vereda Tierra Adentro a Pacheli hay solo 10 minutos en bus o en carro? Y allá la población es distinta, allá la visión de la realidad es distinta de los jóvenes y las comunidades, allá las dinámicas sociales son distintas. Por lo tanto, cuando llegamos con nuestro discurso de la música y el programa que queríamos hacer, tuvimos que readaptarlo completamente para que pudiera tener ese efecto que nosotros buscamos, que más allá de la música es el efecto humano. Así que la adaptabilidad es necesaria, y no solamente a la hora de hablar, llegó la pandemia, entonces nos tuvimos que adaptar, no, es
si tú de verdad estás conectado con la causa por la que está trabajando tu organización, pues no vas a cesar en las formas nunca de encontrar cómo puede ser mejor a la hora de trabajar por un niño que es diferente a otro en otro territorio. La adaptabilidad es necesaria siempre. Bueno, muchas gracias. Es como, por lo menos lo veo yo así, es muy claro que ellos son una proyección, o sea, cada una de las cosas que tienen como resultado dentro de esas acciones que llevan en campo es un resultado de lo que hacen consigo mismos en esa construcción personal, y eso se ve reflejado en cada uno de esos proyectos que impactan, en los que son reconocidos, en los que generan algún tipo de perspectiva que lleva a impactar en una comunidad y también entornos que son indispensables pues en ese desempeño como tal, y vemos cómo las diferentes experiencias se vuelven un campo en donde es un laboratorio de investigación. A la final se vuelve algo que nos lleva a tener, pero también a llevar, yo tengo acá esta herramienta, pero allá también me facilitan otra herramienta, y eso se vuelve como una construcción, y a la final sigue siendo como ese propósito que va más allá de la intención que tienen como organización. Si bien cada uno ya ha contado experiencias importantes dentro de ese accionar, quisiera que en este momento pudieran compartir, si es necesario, algo que ustedes quisieran que se llevara cada uno de los que estamos aquí presentes como aprendizaje, como reflexión, para tomarlo para nuestro propio proceso de vida, para nuestra propia, digamos, proyectos, si están teniendo ideas relacionadas con proyectos artísticos de impacto social, que ellos puedan tomar como herramienta, como idea, como un constructo. Entonces me gustaría que los tres o los que consideren puedan darnos esa reflexión final. Pueden empezar. Son dos cosas básicamente que parecieran inconexas. La primera es, en el orden de ideas que hablamos ahorita, que esos binexos que establecemos suelen ir mucho más allá de cualquier tipo de proyección que nosotros tengamos o imaginación que tengamos. La semana pasada estaba acompañando a un grupo de jazz que estaba haciendo el lanzamiento de su disco en el Metropolitano, y cuando se iba a generar el círculo antes de salir al escenario, ¿cierto? Se hablaba de lo que era ese sueño para ellos, y sonreí maliciosamente porque ese sueño empezaba con unos muchachos por allá en un ensayo de la orquesta de la red de música, y uno de ellos decía, cuando por allá en los ensayos soñábamos con tener un grupo de jazz, nunca me imaginé que hoy sí iba a ser realidad ese sueño. Y eso me lleva a la segunda pregunta, a la segunda reflexión, perdón, y es que desde el ámbito de la docencia he descubierto que no hay una labor mesiánica sobre el otro. Cuando trabajamos con comunidades, con colectivos, es bueno recordar que no somos mesías, que lo que realizamos en realidad es permitirle al otro que encuentre sus propias respuestas, y que siempre las van a encontrar, y que esas respuestas en últimas son significativas en tanto son ellos los que las descubren. Entonces, cuando llegan a Pacheli y se dan cuenta que es una realidad distinta, probablemente ellos van a encontrar sus propias respuestas y van a terminar generando sus propios proyectos que son coherentes a esas dinámicas que les son particulares, y allí es donde aparece la conectividad con la primera, y es, uno no se logra imaginar, ¿cierto?, que ayer, la semana pasada, estaba en un concierto fabuloso de un grupo de jazz que hacía un lanzamiento porque alguna vez otra persona tuvo un sueño en los 90 muy loco de democratizar la música, y que en los comentarios de la gente decía como, qué bueno que haya gente joven que todavía quiera hacer jazz. Sí, y un muy buen jazz. Entonces,
despojarnos de la idea mesiánica en el trabajo colectivo, abrirse a la idea de escuchar en el diálogo, ¿cierto? De establecer esos nexos con una escucha atenta de lo que la realidad del otro requiere a través del arte, es garantizar que él va a encontrar las respuestas que sean significativas para transformar su propia realidad, y que allí el arte, vinculándonos con lo que hablábamos al principio, ¿cierto? Que no necesariamente tiene una funcionalidad, pero que arte es arte en tanto lo hace el artista, y que el artista es en esencia un ser humano, y que somos humanos porque nos vinculamos, porque tenemos nexos de familiaridad. Es la posibilidad de crear nuevas familias, es la posibilidad de ampliar nuestros vínculos, y luego ver como una pequeña semilla que la puse aquí tal vez para una cosa, pero ella brotó en otras tantas, ¿cierto? Transforma realidades. Bueno, mucho por decir, y sé que poco tiempo, pero escuchándote me gustaría como, y resueno mucho con lo que dices, y me gustaría como dejarlos con esta idea, y es que le puedo hacer una pregunta al público. ¿Cuántos de ustedes de pronto trabajan en organizaciones ya andando culturales? Que alcen la mano. Muy bien. ¿Organizaciones sociales? ¿O están interesados en organizaciones sociales? Muy bien. ¿Y tienen de pronto muchos de ustedes una iniciativa social, una idea de cambio que quieren lograr y no saben cómo, y ven que el mundo es tan grande y como que huepucha, ¿por dónde comienzo? Alcen la mano. Pues quiero decirles algo, y es que en toda mi vida, hoy que rescato todo lo que he aprendido, estoy aprendiendo a querer y a no demeritar los pequeños pasos, esos pasos chiquiticos, que a mí me gusta llamar como esas pequeñas notas, el do, re, mi, fa, sol, que luego en el tiempo, sin uno saber, se convierten en una sinfonía. Ustedes saben que así como los escritores está el abecedario, y cogen ese abecedario que es muy específico y hacen obras literarias infinitas, pues lo mismo pasa en la música, son 12, 13 notas, y con esas 12, 13 notas se hacen grandes obras y sinfonías. Para conectarlo con lo que tú dices de que uno nunca sabe qué va a pasar en el futuro, y para todos ellos, que ustedes que tienen una idea y no saben qué hacer y cómo comenzar, y ese primer paso les duele y les da a veces pereza y lo ven chiquito, quiero decirles algo, y es que miren por ejemplo lo que pasó con, no sé, Martin Luther King. Martin Luther King se inspiró en la revolución pacifista o pacífica de Gandhi, y Gandhi, yo no sé si en algún momento se imaginó que Martin Luther King en Estados Unidos, unos años después, iba a coger sus ideas y las iba a implementar en su propia causa. Gandhi y Martin Luther King son grandes pensadores para nosotros en la causa que llamamos Amadeus, y yo no sé si ellos dos se iban a imaginar en algún momento que sus luchas luego iban a inspirar a una organización que abrió una escuela de música en una vereda que se llama Tierra Adentro en Bello, en el 2014. Y son ese tipo de impactos y esos pequeños pasos, y ese impacto que no nos pertenece, no lo podemos controlar, y que en el tiempo se reproduce, y que en el tiempo se transforma como un efecto mariposa hermoso que llega a impactar otros territorios inimaginados, que no teníamos la capacidad de imaginar que íbamos a llegar allí. Y eso es lo bonito de los propósitos y las causas. Y hoy, más que dejarles como una enseñanza, es más bien inspirarlos a que ustedes se llenen de ese valor y de esa fuerza para dar el primer paso. Uno todos los días genera impacto, uno todos los días hace algo que genera un impacto en el futuro. No sabes hoy con tus palabras a quién puedes estar impactando o qué puedes estar logrando. Y si ustedes están pensando en transformar esa iniciativa o ese propósito en una causa social, maravilloso. Y ese impacto va a generar transformaciones en el futuro de las que no vamos a conocer seguramente, pero que efectivamente se van a realizar. Así que es más bien como esa reflexión que les quería dejar. Gracias. Entonces, ya para terminar, vamos a escuchar un aporte de pronto distinto que nos quieras compartir frente a tu experiencia,
y por temas de tiempo posiblemente no se pueda hacer la ronda de preguntas del público, pero los invito a que cuando terminemos el conversatorio se conversen con los panelistas para que puedan ustedes mismos también desde esa participación y ese contacto tener esa experiencia. Bueno, muchas gracias. Pues como aporte adicional yo creo que ya aquí se ha dicho muchas cosas, muchas reflexiones muy interesantes. Me voy a tomar de lo último que dijo Dani, un tema de propósito. Finalmente los que estamos iniciando empresas, los que estamos iniciando programas desde lo social, desde lo cultural en territorio, definitivamente, digamos, ya pasamos un poquito de lo individual a pensar en cómo a través de esos granitos de arena le puedo aportar al otro, y eso lleva consigo, por supuesto, lo que yo llamo un corazón muy grande, ¿cierto? Un corazón que late, eso finalmente es muy importante. Sin embargo, a veces en ese propósito arrasador, el querer aportarle al mundo, queremos, y lo conecto un poquito con lo que dijo Germán, tal vez no es diferente, pero queremos solucionarle todo a todo el mundo y dejamos de ser nosotros mismos como seres humanos. Entonces a mí me parece muy importante cuando uno empieza a trabajar con gente que uno también demuestre lo que uno tiene adentro, uno también demuestre que uno es un ser humano, así sea una organización, que tiene sus propios miedos, que tiene sus propias vulnerabilidades, que también está esa ansiedad de que pueda que no resulte. No es querer solucionar, sino también decirle, hey, es que yo también estoy aquí dándole con toda y también tengo mis propias historias, también tengo mis propios miedos. Cuando uno abre esa puerta de la vulnerabilidad, finalmente también está permitiendo que el otro se conecte con eso y quiera trabajar con uno. Entonces, ese es como el aporte adicional a todos a lo que dicen ellos. Ya para terminar, hoy a través de estas dos voces vuelvo a reafirmar que el arte tiene ese poder de seguir transformando a personas y a través de esas personas a comunidades y a territorios, y les quiero agradecer mucho porque fue también un gran espacio de aprendizaje para mí. Muchas gracias.